Buenos días a todas y a todas, señora presidenta, señora consejera. Hacía tiempo que teníamos ganas de hacer esta interpelación y fíjense que la hicimos, pedíamos al Gobierno, porque realmente pensamos que va más allá de su consejería lo que queremos plantear y que es una responsabilidad del Gobierno en general, no solamente de la Consejería de Servicios Sociales. Pero bueno, ustedes han decidido que sea usted la que dé la cara y la abordaremos. Me da pena que no esté el consejero de Turismo porque creo que era también importante su presencia aquí. Pronto va a hacer 2 años y medio que muchas de las personas que estamos aquí prometimos, algunas otras juraron nuestro cargo en esta Cámara. Y yo quiero empezar hoy mi intervención como parlamentaria recordando una frase del maestro Saramago que espero que nos interpele y nos haga reflexionar en el por qué, para qué y para quiénes estamos hoy aquí. Decía Saramago: somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Y lo digo a nivel político, porque aquí estamos para resolver problemas y a veces es muy frustrante, y ahora podemos hacer este balance después de 2 años y medio, de intentar abordar cosas que sabemos que están preocupando, que se están haciendo cada día más grandes y que no llegamos a resolver para la gente que de verdad lo está pasando peor, que se supone que es para la que el Gobierno gobierna y para la que las personas parlamentarias estamos ayudando para resolver ese carro. A lo largo de este tiempo han sido numerosas las ocasiones que hemos hablado del problema de la vivienda. Usted sabe bien que pronto cumplirá también 1 año como consejera, que desde el primer minuto le planteamos la preocupación que teníamos al respecto. Y la teníamos además no solamente por el problema general de la vivienda que pasa en todas las Islas Canarias y que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la crisis, con todo lo que los recortes y con toda la situación que ha vivido la ciudadanía en estos últimos años, sino con algo que estaba empezando a ocurrir y se empezaba a ver cada vez poniéndose de manifiesto en determinadas islas, especialmente en Lanzarote y en Fuerteventura. Este problema ahora ya nos ha explotado en la cara. Son los daños colaterales, las consecuencias imprevistas ocasionadas por lo que consideramos que ha sido una pésima gestión de esta nueva modalidad de turismo basada en el alquiler de vivienda vacacional. Una modalidad que en sí misma no tiene por qué ser negativa y para la población, y que tiene aspectos también muy interesantes, como son un mejor reparto de la riqueza y la democratización de los beneficios del turismo, pero que desgraciadamente puede generar efectos perversos cuando se establece sin estudios previos, sin control y sin fundamento. Y ahí tenemos que asumir una responsabilidad grande porque todo esto no se ha hecho. La situación de la vivienda en Canarias ha superado con mucho los límites de lo que consideramos un problema general. Las consecuencias de la burbuja inmobiliaria que hemos sufrido en todo el Estado y de las medidas austericidas impuestas por los gobiernos durante los años de la crisis. Unos gobiernos que, por cierto, obedeciendo sumisos a las consignas que venían de Europa, decidieron que había que reducir gastos recortando en servicios esenciales para la población mientras financiábamos el rescate de los bancos auténticos responsables de la crisis financiera. Todas conocemos el coste, no solo económico, y las secuelas que esta crisis ha ocasionado en una gran parte de la población. El sufrimiento, la angustia y el miedo que han provocado en numerosas familias los desahucios, depresiones, rupturas e incluso suicidio en el máximo nivel de desesperación. Algún día, desde la historia contemporánea, estudiaremos en profundidad las consecuencias y efectos de esta crisis, en muchos aspectos todavía ignorados o silenciados. A esta durísima realidad de la que estábamos intentando salir, tenemos que añadir ahora un nuevo elemento, una nueva causa que viene a desestabilizar aún más el precario equilibrio existente entre la oferta y la demanda en torno a la vivienda. Hablamos del brutal encarecimiento de los alquileres de vivienda para uso residencial, cuyos precios han ido aumentando escandalosamente, y de la escasez de la oferta, que desde hace poco más de 2 años, mes a mes, ha generado un problema añadido. Las cifras son alarmantes. Hablamos de alquileres cuyos precios literalmente se han duplicado, de alquileres que la mayoría de las familias, aún teniendo un trabajo, no pueden pagar. Familias que, pese a recibir 1 o incluso 2 salarios, algunos más precarios que otros, no encuentran vivienda en alquiler a un precio asequible, a un precio que puedan pagar. Familias, muchas de ellas familias numerosas, con niñas y niños a su cargo, que miran con miedo el calendario porque sus contratos de alquiler se acaban y ya les han advertido que no les van a renovar porque sus viviendas serán destinadas al turismo vacacional.
Familias con personas enfermas, en situaciones extremas, recibiendo tratamientos de radio o quimioterapia, a las que ya le han enviado una carta comunicando la finalización del contrato de alquiler y la decisión de la propiedad de no volverles a renovar. Y todo esto, de verdad, ante la incomprensible facilidad que tanto y tanta lentitud de reflejo que hemos visto por parte de este Gobierno. Han sido muchas las causas. Habría que haber establecido mecanismos de prevención que hubiesen minimizado las consecuencias de un fenómeno que, si bien afecta a toda Canarias, está siendo especialmente dramático para la población de las islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura, como ustedes bien saben. Les voy a dar unas pinceladas de lo que estamos viviendo en estas islas. La situación de vivienda en Lanzarote y en Fuerteventura se resume en dos palabras, ya lo hemos dicho otras veces: emergencia habitacional. La situación es dramática, pero no solo en los núcleos turísticos, como nos señalan los compañeros de Fuerteventura. También en ciudades como en Arrecife, en Lanzarote, el estallido de la burbuja del alquiler vacacional ha aumentado los precios de los alquileres hasta llegar a doblarlos. Y, sobre todo, reduciendo de forma alarmante el parque de viviendas en alquiler de larga duración en el mercado. Hemos detectado un fenómeno nuevo: la adquisición de gran número de viviendas residenciales por parte de particulares o empresas para su uso exclusivo como turismo vacacional. En muchos casos rescindiendo contratos, no renovando o directamente desahuciando. Tenemos datos de urbanizaciones completas que están en este proceso, haciendo obras de remodelación, algunas de ellas incluso sin permiso, para cambiar el uso de vivienda residencial a vivienda vacacional. Por poner un ejemplo, los datos oficiales del Cabildo de Fuerteventura señalan unas 800 viviendas en alquiler vacacional, cuando simplemente en una de las webs más conocidas en este campo anuncia más del doble. Existe una falta de previsión de un parque de vivienda social a precios razonables para la población trabajadora y las familias con bajos recursos. Y esto a pesar de la continua insistencia de su necesidad por parte de colectivos sociales relacionados con la vivienda, como la PAL en Fuerteventura, la Plataforma por una Vivienda Digna en Lanzarote, que están haciendo un gran trabajo con las personas y familias que se encuentran en las situaciones más extremas. Las familias, cada vez más desesperadas, piden consejo y ayuda. Algunas, las menos, acuden a los servicios sociales de sus ayuntamientos. Otras muchas ni se atreven, pues temen que en esta situación les puedan también quitar a sus hijas o hijos. Otro tema del cual tendremos que hablar también algún día despacio. No olvidemos que además tenemos distintas realidades, que más de un 50% de las familias monoparentales, la mayoría de ellas encabezadas por mujeres con niñas y niños a su cargo, están en riesgo de pobreza y exclusión social. Lo que resulta incomprensible es que, junto a esta alarmante escasez de viviendas asequibles, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, exista también un enorme parque de vivienda vacía, la mayor parte de ella en manos de la Sareb, el Banco Malo y otras entidades financieras. Muchas de estas edificaciones se encuentran a medio construir o en estado de abandono, contribuyendo además a dar una imagen lamentable en estas islas turísticas. Todo esto ha hecho aparecer dos nuevos fenómenos: la gentrificación, la expulsión por incapacidad de competir en el precio de gran parte de la población trabajadora, que al no poder hacer frente al alquiler recurre al apoyo de la red familiar. Quienes la tienen se hacinan en viviendas pequeñas y de menor calidad, o directamente se ven obligados a buscar alternativas en poblaciones lejanas a sus centros de trabajo, colegio, etcétera. Se creen, por otro lado, guetos de personas trabajadoras en situación precaria, mientras que las zonas más céntricas o con mejores servicios se destinan exclusivamente al turismo o a las clases económicamente privilegiadas. O definitivamente decidan marcharse de estas islas, con la repercusión que esto puede tener para el mantenimiento de los servicios turísticos, ya sabemos, motor básico de nuestra economía. Nos encontramos ante un nuevo perfil, el de la persona o familia desahuciada, familias estructuradas. No eran antes este perfil, con trabajo, con salarios medios y fuertes vínculos con la población, pero incapaces de hacer frente a alquileres que rondan los 800 euros. Esto ha generado un hecho diferencial con respecto a otras islas también con problemas de desahucio, como Gran Canaria o Tenerife.
Asombro que la semana pasada percibí una compañera abogada que vino a Lanzarote a asesorar jurídicamente a la familia, una asesora de la paz, y que cuando se encontró con la realidad de Lanzarote decía, me lo habían contado, pero no me lo podía creer, porque era esto que decimos, gente absolutamente de clase media que tampoco pueden, que no están incluidas en las personas que son susceptibles de recibir atención de los servicios sociales, pero que tienen un problema que está sin resolver. En la segunda parte profundizaremos un poquitín más en esto y en las medidas que queremos plantear. Tenemos soluciones, tenemos ideas y haremos una moción como consecuencia de esta interpelación para ponerlas por delante. Ahora lo dejamos y la escuchamos. Tiene la palabra